Hola chicos, hoy os vengo a hablar yo solo, veis que no está Alba conmigo, porque os voy a explicar una experiencia que es mía, que básicamente es pues que hace unos 7 meses, en abril de este año, me hice una operación de injerto capilar en Turquía. Entonces hoy os vengo a un poco a hablar de esto. Si queréis saber toda la información, pues quedaros hasta el final del vídeo. Básicamente, si habéis ido viendo nuestros vídeos, veis que obviamente ponemos fotos y vídeos de cuando estábamos haciendo los viajes y a mí se me ve perfectamente que tengo mucho menos pelo antes, ¿vale? Esto fue porque en abril me hice un injerto capilar en Turquía y es una experiencia que yo creo que no está muy documentada en YouTube, entonces he decidido pues, que voy a hacer un vídeo, así pues os pondré fotos de todo el proceso y todo lo que tienes que tener en cuenta para hacerlo. Entonces, un poco el contexto es que nosotros estábamos de turismo, como muchos otros países que hemos ido. Nos encontramos en Turquía haciendo turismo, pues, para conocer Estambul y un poco la zona cerca de Estambul, de Turquía. Y estábamos más o menos organizados para estar 10 días. Entonces llegamos allí, empezamos a hacer turismo, bla, 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 nos gustó mucho. Y tú vas por la calle en Turquía y hay muchísima gente recién operada o, bueno, que se le ve que está de turismo de operación, ¿vale? Y pues van básicamente porque veréis fotos, pero que vas como con unos puntitos, vas con una cinta, muchos van con paraguas para que no te dé mucho el sol. Y yo lo iba viendo, no sé qué. Entonces también mi cuñado, ya que estaba allí yo, pues me dijo, pues averíguame un poco cómo funciona todo el tema, cuánto cuesta, qué hay que hacer. Y por él, pues empezamos a buscar un poco de información. Yo no tenía pensado hacérmelo, o sea, nunca había tenido ningún tipo de complejo muy grande sobre el pelo, entonces pues yo ni había pensado en hacérmelo. Pero cuando sí que ya fuimos buscando un poco más de información, pues mira, pues al final me decidí, vi a tantísima gente, muchísimos europeos, porque todos estaban ahí haciéndoselo y dije, pues si yo ya estoy aquí, ya me ahorro, ya no tengo que coger un vuelo expresamente para hacérmelo. Y eso entonces pues lo decidí. Más o menos el tercer o cuarto día, pues ya me dije, va, sí, tengo el dinero, me lo voy a hacer. Aprovecho que estoy aquí y además nos dimos cuenta que en Estambul, pues que no había tantas cosas que ver. Teníamos que sí o sí ir a Capadocia, entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Capadocia o me opero? Y al final pues me operé, ¿vale? Entonces, cuando ya... Claro, yo también busqué un poco de información por internet y no hay mucha información. Entonces, pues empecé a buscar básicamente por Google Maps, a buscar diferentes clínicas, ¿vale? No quería tampoco la más barata ni quería la más cara, porque estaba buscando una que estuviera bien y que tuviera muchos comentarios y tal. Entonces encontramos una clínica que era un hospital grande donde había muchas pequeñas clínicas que operaban en ese hospital. ¿Vale? Entonces fuimos, concreté una cita con dos clínicas diferentes de ese hospital y fuimos allí a verlo. Entonces hablé con ellos, no sé qué, me explicaron muy bien. Y cuando salí, vi a mucha gente que iba con una bolsa que ponía Lexus o algo así. Y entonces encontré un chico sentado, no sé qué, y empecé a hablar con él, ¿vale? Porque al final lo que te dice un doctor, una enfermera, bla, 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 que te quiere vender la operación, pues son unas cosas. Y yo quería saber un poco la experiencia de una persona que se la acababa de hacer. O sea, estaba ahí sentado porque estaba esperando el taxi para irse. Pero a lo mejor pues le faltaban 15 minutos que tenías que esperarte para ver si la anestesia no te ha hecho nada mal o lo que sea. Entonces me senté con él y empecé a hablar con él. Y me dijo, mira, esta es la clínica donde se lo hizo mi amigo hace 5 años, donde me lo he hecho yo y donde se lo han hecho tres de mis amigos. Y eso fue lo que me hizo decidirme. Hablé con él, me dijo que sí, ya la conocía, que la conocía, creo que era inglés el chico, entonces ya lo conocía desde su país, muchos amigos suyos se lo habían hecho con él, había tenido buenos resultados. Vamos, que para mí me convenció, me acabó de convencer y me convenció de qué clínica iba a usar, ¿vale? Entonces hablé con esta clínica, intenté negociar un poco el precio. O sea, veréis que es muy informal, ¿eh? Allí no es como en España o en otros sitios, que es un precio fijo, es como llegas allí y le dices, ya estoy aquí, hazme precio, bla, bla, bla. Y bueno, te van bajando y al final yo me lo hice por $1.800, ¿vale? Ese fue el precio de la operación. Luego, o sea, solo me incluía la operación y el lavado al día siguiente y unos champús y tal, no sé qué, un pack como de 200 euros para hacer un poco lo que viene después, ¿vale? Que luego os contaré pues todo lo que viene después. Entonces me decido y ya concreto la fecha de la operación.
Yo estaba con mi pareja, por suerte, porque también da un poquito de miedo, ¿no? Hacerte una operación lejos de casa y yo qué sé, ¿no? Dormir esa noche, no sabes si te vas a desmayar, ¿no? O lo que sea, o sea, te da un poco de miedo. Yo tenía a mi pareja conmigo. Entonces, el día de la operación nos levantamos temprano, yo tenía que ir completamente rapado, aunque allí luego te la acaban de rapar. Y entonces llegué a la clínica, la operación empezaba creo que a las 10 de la mañana y yo llegué, tienes que llegar una hora y media antes, ¿vale? Podía haber comido y todo, o sea, no hace falta ir en ayunas. Llegué allí, me tomaron unas cuantas fotos, me hicieron como el típico dibujo de la parte que te falta, ¿vale? A mí solo me faltaba una pequeña, o sea, no era pequeña, ¿no? Pero esta parte de aquí y luego un poco de la coronilla. Entonces te hacen como los dibujos, veréis las fotos, ¿vale? Os dejaré la foto. Te hacen como los dibujos de dónde te van a poner pelo y luego te hacen unos dibujos de dónde te van a sacar el pelo, ¿vale? La operación es bastante sencilla, básicamente estás rapado, te cogen el pelo de aquí, pero no te cogen el pelo como tal, sino que te cogen el funículo, que lo llaman ellos, te lo cogen de aquí, lo paran, y luego aquí, en esta parte donde sí, o sea, digamos que esta es la parte donante y esta es la parte donde se va a poner, injertar pelo. Pues en esta parte lo que hacen es abrir unos agujeros, ¿vale? Entonces tú cuando llegas allí, lo primero que te hacen es anestesiarte toda la cabeza, ¿vale? Eso es la parte que duele un poco, o sea, realmente poner anestesia duele, pero bueno, es un dolor que dura 2 o 3 minutos, ¿vale? Entre que te ponen casi toda la cabeza o échale 5 minutos, toda la cabeza. Una vez que te lo han puesto, ya no te duele, ¿vale? Entonces, una vez que se te ha anestesiado todo, ¿vale? Toda la operación, entera, desde que llegué hasta que me fui, fueron más o menos unas 11 horas, que es un montón. Y de operación como tal, que estuve yo como en quirófano, digamos, que no era un quirófano, bueno, era un quirófano pero no muy grande, estuve unas 8 horas. Es una operación muy larga, se hace muy pesado, la verdad, porque son muchas horas. Y eso, entonces te abren, te lo hace toda la enfermera, o sea, el doctor solo va, el doctor solo hace la primera capa, o sea, la primera línea, que es como para decir que él ha diseñado, ¿no? Esa cabeza, pero luego lo hacen todos, dos enfermeras que están contigo las 8 horas que faltan, ¿vale? Entonces, una vez que tienes anestesia, te quitan los funículos de aquí, de la parte donante, te abren los puntos y luego te los colocan, ¿vale? O sea, eso son muchas horas, ¿vale? Estoy resumiendo, estés ahí muchas horas haciéndolo porque van pelo por pelo. Claro, me decían que iban a poner unos 4.000, pues tú imagínate pelo por pelo quitándolo y pelo por pelo poniéndolo, ¿vale? Entre dos. Es bastante pesado, se hace muy largo, aunque yo he de decir que hubo como una media hora, una hora que me quedé dormido, ¿vale? Mucha gente, me dijeron que mucha gente se dormía, pero yo, por ejemplo, me pongo un poco nervioso cuando ya llevan muchas horas y ya estoy un poco cansado y las últimas 2 o 3 horas se me hicieron bastante pesadas. Vale, eso es como el día de la operación, ¿vale? La operación, hay bastante sangre, no puede entrar tu pareja, solo estás con las enfermeras. Y bueno, quitando el momento de poner la anestesia, que eso sí que duele mucho, no es tampoco una operación súper dolorosa ni nada. Es un poco pesada porque es muy largo, pero bueno. Entonces, más o menos eso, pues si empecé a las 9 de la mañana, pues casi que se estaba haciendo de noche cuando salimos, serían las 6 o 7 de la tarde. Nos cogimos una pizza en el Telepizza delante de la clínica y cogimos un taxi hasta el hotel. Entonces, llegué al hotel, me dijeron, claro, hay bastantes cosas que yo, por ejemplo, no lo sabía, que es sobre el posoperatorio, ¿vale? Todo lo que tienes que hacer después de operarte. Entonces, por ejemplo, no puedes dormir tumbado. Durante 12 días no puedes dormir tumbado. ¿Eso qué significa? Que tú duermes como en 45 grados, ¿vale? Tienes que dormir como, digamos, como en un sofá. Entonces, si no, obviamente duermes en la cama, pero te pones como unos cojines atrás para quedar en 45 grados. ¿Por qué? Porque nada, o sea, la operación, por muy bien que salga, lo más importante es el posoperatorio. Tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si hay alguien que te hace así, o sea, estos aún no han cuajado, ¿no? Los injertos nuevos no han entrado en el cuero cabelludo. Entonces, si hay algún golpe, si hay o sea, si alguien te hace algo que mueva los injertos, pues se caen y, pues no crecen, ¿vale? Entonces,
como no te puedes dormir y ir moviéndote, entonces para que no te muevas, pues te ponen en 45 grados y con un cojín, el típico cojín que te pones cuando estás en el avión, pues así, para que no te muevas, básicamente, ¿vale? Esto, por ejemplo, la primera noche, pues yo casi que ni lo sabía, ¿sabes? No, había buscado un poco por internet, pero es que hay muy poca información. Entonces, esa noche dormí allí, yo llevaba como unas gasas, ¿vale? Veréis la foto, llevaba como unas gasas porque por la noche seguía botando aún sangre y bueno, te decían como que ibas a botar un poco de sangre y un líquido, bueno, pues supongo que será pues a lo mejor de anestesia o de lo que sea. Entonces, dormí esa noche allí en mi hotel de Turquía y al día siguiente tenía que ir a hacerme el primer lavado, ¿vale? El primer lavado te lo hacen ellos para que veas un poco cómo es y para, bueno, para que lo enseñes un poco a tu pareja o a quien te vaya a hacer el lavado, que también te lo puedes hacer tú, ¿eh? Pero bueno, a mí me lo hacía, por ejemplo, mi pareja. Entonces vas allí, pues también por la mañana, me fui para allí y básicamente era pues que tenías que primero ponerte como un... Era como una espuma, ¿vale? Que digamos que hacía que el cuero no estuviera tan duro, ¿vale? La cabeza no estuviera tan dura, ¿vale? Como que se hidratara. Y luego, pues básicamente es dar un masaje, pero muy, muy suavecito, ¿vale? Muy suavecito, muy suavecito, muy suavecito. Los primeros días, ¿vale? Te hacían el primer lavado y ya no hacía falta que volvieras a pasar por la clínica, ¿vale? Toda la operación es, pues, una mañana, digamos, o bueno, una mañana y mediodía, y al día siguiente ir a lavarte por primera vez, ¿vale? Y luego te dicen, si quieres al día siguiente te puedes coger un avión y ya te vas, ¿vale? Eso es toda la experiencia que tuve en Turquía. Nosotros al segundo día, pues ya estábamos otra vez en España. Pero sí que te dan una serie de normas que tienes que cumplir una a una, ¿vale? Por ejemplo, te dan pastillas por 5 días, ¿vale? Uno es un antibiótico, otro es un antiinflamatorio, otro es un anticoagulante y paracetamol porque verás que estás hinchado, hinchado. Se te pone la cara así, ¿vale? Veréis en las fotos que es increíble, parece que no sea ni yo. Entonces, la otra cosa es muy importante, es dormir en 45 grados y con el cojín, ¿vale? Que ya os lo he dicho, durante 12 días. No puedes tener actividad física, o sea, actividad física cero, o no cero, pero 10%, durante 5 días. No puedes prácticamente ni caminar mucho, ¿vale? Durante los primeros 5 días. Y luego no puedes hacer ejercicios fuertes durante un mes, ¿vale? No podrías ir al gimnasio, no podrías practicar deportes, pues esas cosas, ¿vale? Durante un mes. El lavado de cabello te mandan como un folleto de cómo va cambiando un poco. La primera semana es solo así, la segunda semana es un poco moviéndose y durante 15 días te vas lavando de la forma que ellos te van mandando, ¿vale? A pesar de que esto era una clínica física, pues antes de la operación me hicieron un grupo de WhatsApp y ahí me mandaron todo y todas las preguntas que tuviera, o sea, aún les sigo haciendo a veces preguntas y ya veréis que luego pues le voy mandando fotos, lo que sea. Es bastante, o sea, a mí me gustó. Si tuviera que recomendar una clínica, recomendaría esta. A ver, no tampoco tengo otra experiencia, ¿no? Pero fue una muy buena experiencia. Como veis, pues este es el resultado, o sea, está bien. Entonces, el lavado de cabello 15 días, no te puedes cortar el pelo durante 2 semanas, recomendable no cortárselo durante 2 meses y luego el primer año entero te lo tienes que cortar siempre con tijera. No puede pasar la máquina. O sea, la típica máquina que te corta muy corto, esa no. Yo todos los cortes que me he hecho, que me habré hecho ya unos 4 o 5, pues todos con tijera. Cada mes y medio más o menos. Este me lo corté hace mes y medio y ya lo tengo muy largo, no tengo que volver a cortar. Vale. No tapas la zona con gorro ni gorra ni nada, básicamente durante un mes, ¿vale? Nada te puede tocar directamente en la cabeza, ni ponerte gorro, ni gorra, ni nada. Ellos te dan como un gorrito que, ¿sabes lo que pasa? Que si te pones un gorro y luego te lo quitas, pues obviamente pues se quedan pegados pelos y tal, no sé qué. Entonces te dan como un gorro que es especial y bueno, si te lo quieres poner, porque si a lo mejor en tu país o el mes que te lo hagas, que también es muy importante, recomiendan pues obviamente no hacérselo en verano, ¿vale? Porque en verano hace mucho calor y otra de las cosas es que no te puede dar el sol ni puedes sudar mucho. Entonces recomiendan hacerlo cuando tengas un mes de vacaciones, pero que no sea en verano, ¿vale? Pues si es yo, por ejemplo, me lo hice en abril, que está bien, ¿sabes? No hace ni frío ni calor, está bien. Y aún te quedan 2 meses para que llegue el sol extremo y el calor. Entonces, por ejemplo, la cara que se me puso muy hinchada, te decían que te pusieras hielo 5 días, no puedes beber alcohol durante 20 días, no puedes comer nada picante, ni cafeína, ni teína, ni bebidas energéticas durante 15 días.
no tener actividad sexual durante 20 días, evitar las piscinas, el mar y la exposición al sol en general durante un mes, no te puede dar la lluvia, no te puede tocar el polvo directamente, no usar secador, no usar peine, ¿vale? O sea, hay como bastantes cosas. Os dejaré un Word con toda la información que me dieron ellos y algunos PDFs que también me mandaron por si alguien está pensando en hacérselo, ¿vale? Ahí te explican mucho, mucho mejor pues todo el proceso. Están en inglés, pero bueno, los pasas por el traductor o lo puedo dejar en español si es que lo necesitáis en español, pero bueno, que ellos, toda la comunicación que tuve con ellos era en inglés. Cuando estuve en la clínica era en inglés y cuando voy hablando con ellos por WhatsApp es en inglés. Pero bueno, que últimamente con... Si hubiese necesitado hablar allí en español, hubiese podido, no me hacía falta. Y luego las conversaciones por WhatsApp, o sea, con las cosas nuevas, pues las pasas por el traductor y puedes hablar perfectamente con todo el mundo. Vale, entonces, al volver a España, ¿vale? Esto es lo que te mandan que tienes que ir cumpliendo, ¿vale? Yo al volver a España yo tenía un mes entero que yo no iba a hacer nada, ¿vale? Que no tenía que trabajar ni nada, pues porque precisamente no podía en realidad. Entonces me empecé a hacer los lavados, me lo hacía a la alba y más o menos a los 15 días veréis las fotos que a mí lo primero que se te hace son como unas costras, ¿vale? Es lo normal, ¿vale? Tiene que ser así. Entonces a los 15 días lo que tienes que hacer es remover esas costras, ¿vale? Entonces te tienes que hacer un lavado como mucho más hidratado y con un poquito más de fuerza porque toda esta parte, o sea, toda la parte que que es nuevo pelo, pues hace como unas costras, ¿vale? Y te lo tienes que quitar para que el pelo acabe de salir. Entonces, en ese lavado, eso fue a los 15 días, pues ahí sí que fueron como 4 lavados hasta quitar todas las costras. Era básicamente ponerme la espuma, luego dejármela 15 minutos y luego hacerme un lavado, ¿vale? Si veía que aún quedaban, que como fue el caso, pues me volvía a poner la espuma, la dejaba otros 15 minutos y luego volvía a quitarme, ¿vale? Al final, pues quedó todo el pelo sin ninguna costra. ¿Vale? Luego lavados, pues hay bastantes más, más o menos el primer mes, ¿vale? El primer mes te tienes que lavar de forma especial, básicamente es que es muy suave y usas un champú que te dan ellos. Y luego, al acabar eso, o sea, al acabar toda la operación, ellos te intentan vender como los extras, ¿no? Como el champú más especial, las pastillas que pueden durar un año, de pastillas diferentes, bla, bla, bla. Yo la verdad es que no cogí nada extra, yo con lo que me dieron y luego me dijeron pues usa un champú con pH neutro y ya está, y pastillas pues uso las típicas de vuestro país pues, para que no se te caiga el pelo. Y que no las tomo todo el año, ¿no? Por ejemplo, me acabé la operación, me esperé unos cuantos meses, ahora me estoy tomando una caja que va a durar unos 4 meses y luego seguramente no me tome una hasta el año que viene. O sea, hasta el año, pasado un año de la última que me tomé, ¿vale? Es un poco mi idea de lo que quiero ir haciendo. Y ya me he quedado, y yo creo que me voy a quedar porque también es más bueno, con un champú de pH neutro, ¿vale? Me quedaré con un champú de pH neutro para siempre, que además es que son mejores. Vas a la farmacia y cualquiera te lo recomienda, sirve para niños, para bebés, para todo el mundo. Son mucho más buenos que muchos champús que te prometen muchas cosas y tienen un montón de químicos, ¿vale? Entonces, después de un mes, digamos que yo ya volví a la vida normal, ¿vale? En ese momento tenía que empezar a trabajar y empecé a trabajar. Obviamente se te veía que te habías hecho algo, porque era como que los pelillos, o sea, veréis las fotos, los pelillos son como muy pequeños y como puestos así, ¿sabes? Entonces queda como... Si alguien sabe un poco del tema, sabe que te has hecho una operación, ¿vale? O sea, había gente que es que me decía, te has puesto pelo, ¿no? También porque obviamente notaban que tenía nuevo pelo donde no había. Luego a los 2 meses me hice mi primer corte con tijera, ¿vale? Lo que he dicho, más o menos cada mes y medio, pues me he ido cortando, ¿vale? Me he cortado unas 4 veces. Eh, Luego o sea, va habiendo como una progresión, ¿no? O sea, cuando tú al mes o a los 2 meses verás que tienes muy poco pelo. Claro, la clínica te va hablando por WhatsApp y cada mes, o sea, por ejemplo, las primeras semanas me pedían fotos cada semana. Luego, cuando pasaron las primeras 2 semanas, que me pidieron las fotos sin costras ya, que se habían caído todas las costras, y luego al mes me pidieron ya mi siguiente foto, ¿vale? Las fotos son un poco el seguimiento. Si ven que al cuarto mes, pues el nivel es muy bajo, pues a lo mejor te dicen, pues mira, pues no ha salido tan bien como tenía que ser, ¿no? Entonces cada mes ellos te piden las fotos, son 4 fotos, le mandas una foto así, otra así y otra de espaldas o algo así.
No tiene mucho misterio. Se las mandas y normalmente pues la respuesta es va todo bien, ahora sigue así o córtate el pelo con tijera, lo que sea, ¿vale? Te van dando como un poco las indicaciones. Yo he sentido que ha sido muy buen trato, ¿eh? Yo le he hecho bastantes preguntas y siempre me han respondido súper rápido y muy bien. Vale, entonces iréis viendo que hay una serie hay progresión, ¿no? Entonces, primero te crece un poquito, ese mismo pelo a los 2 o 3 meses se cae y vuelve a crecer otro, que es natural, como tiene que ser. Y más o menos al cuarto mes ya tienes un poco de pelo, ¿vale? Ya se te ve el pelo. Pero el resultado final de la operación se ve a los 6 meses. A los 6 meses es el máximo de que te va a salir, ¿vale? O sea, yo como ya han pasado 7, pues esto es lo que se me va a quedar. No me va a crecer nuevo pelo. Ya no tengo que esperar que me crezca un nuevo pelo donde no hay. Que igualmente veréis que tengo bastante pelo. Entonces, cada mes vas mandando las fotos y cada mes tienes esa progresión. Em, ¿Alguna otra cosa a tener en cuenta? Hay que saber que la operación como tal no es muy complicada, son 2 días, lo tienes hecho, pero el posoperatorio yo no recomendaría a nadie que tuviera un trabajo un poco físico que se lo hiciera a no ser que luego vaya a estar un mes sin hacer nada porque no da los resultados correctos. O sea, es súper importante el posoperatorio, es súper importante el primer mes es súper importante, tienes que cumplirlo todo. Tienes que hacerlo bien porque si no es que habrás perdido dinero, que bueno, no es tanto dinero, fueron $1.800. Bueno, si le suman los vuelos, pues a lo mejor se te sube un poco más de 2.000. Pero realmente por todo lo que pasas, pues no quieres volver a pasar, ¿no? Yo esto que me he hecho ya me lo hago una vez y no quiero volver a pasar por ello, entonces tuve mucho cuidado de que saliera todo bien para no tener que volver a pasar por el proceso otra vez, de volver a ir a quirófano y estar ahí todo el día y luego volver a estar 15 días durmiendo casi que de pie. O sea, lo mejor es que si os lo vais a hacer, sepáis todo lo que os cuento aquí, ¿no? Que sepáis bien de lo que se trata y hacerlo lo mejor posible para que solo lo tengas que pasar por ahí una vez, ¿vale? O sea, también dicen cuando estás ahí que más o menos pues cada 10 años pues te recomienda pues volver a pasar por allí tienes nuevos pelos y puedes ponerte más pelo y lo que sea, ¿no? Pero también depende de lo que te falte, claro, si tú estás prácticamente calvo y solo tienes una pequeña línea por aquí, piensa que es pelo que sacan de otra parte. Entonces te sacarán una parte, pero te seguirá faltando. A lo mejor a los 5 años te tienes que volver a pasar por allí. Pero bueno, en mi caso no, porque yo tenía suficiente pelo pues por los lados. Realmente mis entradas eran solo por esta parte de aquí delante y coronilla tenía un poquito solo, o sea, no me faltaba demasiado pelo. Entonces tenían bastante parte donante de donde sacar pelo para luego injertarlo. Y eso, entonces, voy a dar mi opinión final, que es realmente vale mucho la pena. Si estás un poquito acomplejado, o sea, es lo mejor. Yo ahora tengo el mismo pelo que cuando tenía 20 años otra vez. Yo también en mi caso se me cayó el pelo relativamente joven y claro, pues me faltan muchos años que digamos que yo quiero seguir teniendo pelo. Si se te cae el pelo, yo qué sé, después de los 40, pues a lo mejor no te importa tanto, ¿vale? Entonces yo se lo recomendaría a todas las personas que... Sé que aquí en España también se hace, o sea, tampoco tienes que irte a Turquía. Seguramente en tu ciudad también se hará. Sé que es más caro, o sea, en Turquía es el país donde es más barato, seguro, y tiene mucha calidad. O sea, no solo es que sea barato, sino que allí tienen a muchos expertos. Todos las clínicas lo hacen y lo hacen bien. En cambio, a lo mejor, pues eso, en tu país, pues a lo mejor hay 3 o 4 clínicas en todo el país que lo hagan. En España, por ejemplo, sé que vale unos 3.000 y poco. Pues bueno, a lo mejor irte a Turquía son 2.000. Habían packs, o sea, no me salió tan barato a mí hacerlo por mi cuenta, porque habían packs donde te incluían los vuelos y los hoteles por 200 euros más. Claro, porque la misma clínica ya tiene los contactos que te consiguen el hotel, que son hoteles solo que están al lado de la clínica, ¿sabes? Como quien dice que no son para hacer turismo, es para ir a la clínica, dormir al lado de la clínica, ir al día siguiente, luego dormir otra vez al lado de la clínica y al tercer día pues volverte casi que al avión otra vez y a la vuelta. Y es una locura, allí todo el mundo, o sea, muchísima gente va, o sea, no te sé decir el porcentaje, pero ibas por la calle y cada 20 hombres uno estaba operado, se le veía perfectamente que estaba allí. O si no estaba, se veía que se le iba a ser, porque también era gente que le faltaba bastante pelo.
O sea que se mueve mucho eso. También hay otras operaciones, ¿eh? También había gente con muchas mujeres o hombres también con la nariz, la típica tira que es que se han operado la nariz. O sea, hay mucho turismo de operación allí. Y eso, entonces os dejaré toda la información en los comentarios, os dejaré los PDFs también de lo que me mandaron a mí, os dejaré pues las indicaciones del posoperatorio que os he escrito aquí. Y nada, si alguien tiene alguna otra pregunta más concreta, espero que con este vídeo, es que creo que hay muy poca información sobre esto. Más yéndote, o sea, operación yéndote a Turquía, pues hay bastante pocos vídeos en YouTube. Y creo que con esto quedará mucho más claro. La gente que se lo quiere hacer con esto ya te queda completamente claro que si lo quieres hacer, si no, si te esperas, si incluso la clínica, porque yo la recomendaré, os diré el nombre que la hice. Os dejaré alguna foto incluso del hospital donde me lo hice, que estaba bien, que era un hospital que a estándares de Europa normales. O sea, no era ninguna clínica mal. Y eso, si tenéis alguna pregunta, no olvidéis pues dejar algún comentario, darle like, suscribiros y darle mucho amor a este vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.